En esta ocasión estaremos hablando de los teoremas de superposición, Thevenin y Norton. Iniciaremos hablando con el teorema de superposición. El principio de superposición establece la tensión entre los extremos o corrientes a través de un elemento de un circuito lineal. Es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de ese elemento debida a cada una de las fuentes independientes cuando actúa sola. El principio de superposición ayuda a analizar un circuito lineal con más de una fuente independiente, mediante el cálculo de la contribución de cada fuente independiente por separado. En este principio de superposición hay que tener en cuenta las siguientes observaciones. Primera, apagar una fuente independiente de tensión implica reemplazarla por una fuente de tensión de cortocircuito, o sea que hay que igualarla a 0 voltios. Segundo, apagar una fuente independiente de corriente implica reemplazarla por una fuente de corriente de circuito abierto, o sea de 0 amperios. Tercero, las fuentes dependientes no se modifican. Para la aplicación del principio de superposición hay que tener en cuenta los siguientes pasos. 1. Apagar las fuentes independientes excepto una. Encontrar la salida, tensión o corriente debido a la fuente activa. 3. La contribución total vendrá dada por la suma algebraica de las contribuciones de cada una de las fuentes independientes. A continuación estaremos realizando un ejercicio del teorema de superposición. Un ejercicio utilizando el teorema de la superposición. El ejercicio dice calcular el voltaje en la resistencia de 8 ohmios. Aquí tenemos el circuito con cada una de las fuentes existentes. Bueno, teniendo en cuenta que el principio del teorema de superposición nos dice que cuando hay un circuito eléctrico con dos o más fuentes independientes, la tensión entre los dos extremos de un elemento o la corriente que circula a través de ese elemento para el circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corrientes que a través de ese elemento pasan, ya que estas fuentes actúan de manera independiente. Ahora vamos a calcular en este ejercicio qué parte de este voltaje a la resistencia de 8 ohmios está contribuyendo la fuente de 12 voltios y la fuente de 6 amperios. Esto sería lo mismo que decir que voltaje es igual, que es la B de resistencia de 8 ohmios, va a ser igual al voltaje B1 más B2. Ahora vamos a decir que el voltaje B1 es el voltaje que va a ser el producto de la fuente de voltaje, es decir, de la fuente de 12 voltios. O sea que B1 es igual a la fuente de 12 voltios. Y el voltaje B2 va a ser el aporte que nos da la fuente de corriente, o sea, la fuente de 6 amperios. El B2 va a ser igual a la fuente de 6 amperios. Ahora, para aplicar el teorema de superposición, vamos a eliminar una de las fuentes y verificar el voltaje que aporta esa fuente que dejamos. Hay que tener en cuenta que para eliminar una fuente hay que ponerla en corto, poniéndola a 0 voltios o abriendo la fuente. Primero debemos plantear el problema. Para esto hacemos un gráfico con cada paso que vayamos a hacer en la resolución del circuito. Y también debemos mirar qué ecuaciones hacen parte de la solución del ejercicio. Ahora eliminaremos la fuente de 6 amperios. Y miramos cuál es el aporte de la fuente de voltaje. Calculamos B1, o sea que eliminamos la fuente de 6 amperios y la fuente de corriente y abrimos la fuente de corriente. Ahora calculamos B1 y eliminamos la fuente de 6 amperios. Y debemos abrir la fuente.
Eliminando la fuente de 6 amperios nos va a quedar un circuito de esta manera. La fuente de 16 ohmios, 8 ohmios, 12 voltios. Aquí tenemos el circuito eliminando la fuente de 6 amperios. Solo con la fuente de 12 voltios, la resistencia de 16 ohmios y la resistencia de 8 ohmios y dejando la fuente de 16 amperios por fuera. Bueno, ahora vamos a aplicar la ley de voltaje. La ley de voltaje de Kirchhoff y hacemos una suma de voltaje con la fuente y las dos resistencias. Entonces, como vamos de menos a más y ganamos voltaje, esto es positivo. Cuando vamos con la resistencia tenemos una caída de voltaje, por eso decimos que es negativo. Menos 16 y 1. Por una corriente que la vamos a llamar I1, que es esta que tenemos aquí. Menos 8 y por una corriente de I1. Esto va a ser igual a 0, ya que eso es lo que dice la ley de voltaje de Kirchhoff, que toda esta ecuación lineal va a ser igual a 0. Con esta ecuación calcularemos la corriente I1. Entonces esto es igual a 12 menos 16i menos 8i1 igual a 0. Menos igual a 12 menos 24i igual a 0. Ahora despejamos i1. Vamos a despejar i1, entonces decimos que 12 es igual a 24, pasando al otro lado, luego i1, 24, luego i1 es igual a 0,5 amperios. Esta es la corriente I1. Esta vendría siendo la corriente I1, pero no la estamos necesitando. Ahorita estamos buscando el voltaje B1. Entonces, para buscar la B1, tenemos que B1 es igual a 8I, 8 por I, eso va a ser igual a 8 ohmios por 0,5 amperios. Y eso nos va a dar un voltaje, igual a B1 igual a 4 voltios. 4 voltios vendría siendo el aporte de la fuente de 12 voltios. Y este vendría siendo la primera solución del ejercicio. Ahora veremos el aporte de la fuente de corriente calculando B2. Y eliminamos la fuente de corriente de 12 voltios. La de 12 voltios. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Cortocircuitando la fuente. O sea que el voltaje será igual a 0. Teniendo en cuenta de que si es una fuente de corriente, la debemos abrir para eliminarla. Pero si es una fuente de voltaje, la debemos cortocircuitar. Y entonces vamos a regresar al diagrama inicial. Bueno, aquí podemos ver el diagrama inicial con todas las fuentes de corriente. Este fue el que mostramos al iniciar el ejercicio. Y a continuación vamos a mostrar el diagrama eliminando la fuente de corriente. Y aquí tenemos la fuente, el circuito con la fuente de 12 voltios eliminada, que es el segundo paso que vamos a dar. Aquí va a entrar una corriente de 6 amperios que será dividida entre la de 8 ohmios y la de 16 ohmios, que será aquí.
Y es aquí donde aplicamos el concepto de división de corriente. O sea que si calculamos la corriente por la resistencia de 8 ohmios, es decir, que si hallamos I2, esto nos dice que si queremos hallar I2 va a ser la resistencia por la que no pasan 16 ohmios, sobre la resistencia de 16 más 8 ohmios. Esto quiere decir que, o sea, que I2, que va a ser la resistencia por la que no pasan 16 ohmios, sobre la resistencia de 16 amperios más 8 por la corriente que serían 6 amperios. Ahora, I2 es igual, ahora I2 vendría siendo 16 por 6 amperios sobre 24. Entonces I2 sería igual a 4 amperios. Aquí I2 ya tendríamos entonces el valor de I2 que sería 4 amperios. Entonces ahora vamos a buscar lo que es B2. Bueno, anteriormente dijimos que ya teníamos el valor de I2 que vendría siendo de 4 amperios. Ahora, B2 por 8 amperios y B2 es igual a 4 amperios, que es el valor de I2 por 8 amperios. Entonces, haciendo esta multiplicación, tendríamos que B2 es igual a 32 volts. Y allí tenemos la segunda respuesta que estábamos buscando. Ahora buscaremos la solución final. Que sería el voltaje total en la resistencia de 8 ohmios, que va a ser igual a la suma algebraica de B1 más B2. Por ser un circuito lineal decimos que B es igual a 4 voltios más 32 voltios. Y haciendo esta multiplicación, haciendo esta operación, nos lleva a la operación final, que sería que B es igual a 36 voltios. Y aquí tenemos la solución final de nuestro ejercicio. Ahora proseguimos con el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una fuente de tensión en serie con una resistencia o circuito lineal de dos terminales. Circuito original, circuito equivalente de Thevenin. El teorema de Thevenin proporciona una técnica para sustituir la parte fija por un circuito equivalente sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito original y de un circuito equivalente a Thevenin. Suele ocurrir que en un elemento de un circuito sea variable, estamos hablando de la carga, mientras que los demás permanecen fijos. Entonces, cada vez que se cambia la carga debemos volver a analizar todo. Aquí tenemos el cálculo de la tensión equivalente a Thevenin. Aquí utilizamos un circuito de carga o un circuito abierto. Y en esta situación vemos que se cumple la regla. Acá tenemos el cálculo de la resistencia equivalente a Thevenin. Aquí se ponen a cero las fuentes independientes, entonces coincide con la resistencia de entrada, vista en las terminales del circuito. Podemos ver que las fuentes independientes son llevadas a cero. Poner las fuentes independientes a cero significa cortocircuitar las fuentes independientes de tensión, dejar el circuito abierto las fuentes independientes de corriente.
Ahora proseguimos con un ejercicio del teorema de Thevenin. Ejercicio mediante el método de Thevenin. Entonces el ejercicio nos plantea hallar el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Bueno, primero tendríamos que identificar el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos lo plantea claramente, nos dice que lo que tenemos que aplicar es el teorema de Thevenin. Entonces, una vez tenemos claro el concepto que vamos a aplicar, pasamos al siguiente punto, que es plantear el ejercicio. Entonces, para plantear el ejercicio, lo que nos dice el teorema de Thevenin es que para hallar un equivalente de Thevenin, lo que tenemos que hallar es un voltaje de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Estos serían los dos aspectos que tenemos que buscar. Entonces, para que finalmente esto nos lleve a buscar un equivalente, que sería reemplazar este circuito entre los puntos A y B como una fuente de voltaje. Sería una fuente de voltaje en serie con una resistencia Thevenin. Voltaje Thevenin sería la resistencia de Thevenin, y entonces este sería el objetivo. Para ello vamos a iniciar con el planteamiento del problema y de una vez pasamos a lo que es la solución. Para la solución de este ejercicio empezamos a buscar cómo atacar el problema. En primer lugar, recordemos que para hallar una resistencia no podemos tener ni fuente de voltaje ni fuente de corriente. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar las fuentes de voltaje y la fuente de corriente. Entonces, para hallar el R de Thevenin, lo que tenemos que hacer es hacer que la fuente de voltaje sean 0 voltios o un corto, y las fuentes de corriente sean un circuito abierto. Bajo ese orden de ideas, entonces vamos a ver cómo nos quedaría el circuito ahora. Si eliminamos la fuente de voltaje, tendríamos algo así. Tendríamos una resistencia de 8 kiloohmios aquí, y la fuente de corriente se elimina y nos queda un circuito abierto. Y ahora la resistencia de 4 kiloohmios quedaría así. Entonces, la resistencia equivalente de esos dos puntos, la R de Thevenin, entonces sería igual a la suma de las dos resistencias. Esto nos llevaría a que la resistencia de Thevenin sería igual a 12 kiloohmios. Ahí tenemos ya la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio consiste en hallar el voltaje equivalente de Thevenin. Para hallar el voltaje equivalente vamos a hallar la contribución de cada una de las fuentes por separado. Para hallar el voltaje de Thevenin
lo que tenemos que aplicar es el concepto de superposición de fuentes. Este concepto nos permite fácilmente ver el siguiente aspecto. Entonces, vamos a ver la contribución de la fuente de corriente. Entonces, decimos que la fuente de voltaje se comporte como un corto. Lo denominamos, dejamos la resistencia de 8 kiloohms aquí. La resistencia de 8 kiloohms. La fuente de corriente y la resistencia de 4 kiloohms también. Y vamos a ver cuál es el voltaje que se ve. Vamos a llamar el voltaje Thevenin 1, que se ve en esos puntos. Periodo de la fuente, ¿por dónde se irían? Por la resistencia de 4 no se puede ir nada porque está abierto. Entonces toda la corriente se iría por la de 8 kiloohms. Luego fácilmente que valor de Thevenin 1 sería igual a 6 miliamperios por 8 kiloohms. Luego el voltaje de Thevenin 1 nos quedaría 48 voltios. Ahí tenemos el primer aporte correspondiente a la fuente. Ahora vamos a ver lo que nos presenta la fuente de voltaje. La fuente de voltaje de 12 voltios con la resistencia de 8 kiloohms que es de 4 kiloohms, y vamos a hacer la fuente de corriente es un circuito abierto y miramos voltaje de Thevenin 2 entre los puntos A y B. Entonces, como vemos, no hay circulación de corriente puesto que todo está abierto. Luego el voltaje que tenemos de la fuente de 12 voltios va a ser el mismo voltaje entre los puntos A y B. O sea, el voltaje de Thevenin 2 es igual al voltaje AB, que es igual a 12 voltios. Entonces ahí tenemos ya resuelto prácticamente todo el ejercicio. Ahora sí, el voltaje de Thevenin total, que es el que buscamos, sería igual al voltaje de Thevenin 1 más el voltaje de Thevenin 2, que sería igual a 48 voltios más 12 voltios. Entonces, voltaje total, voltaje de Thevenin es igual a 60 voltios. Aquí tenemos ya la segunda parte del ejercicio. Con esto podemos concluir que el equivalente de Thevenin estaría dado por la siguiente circuito: una fuente de voltaje de 60 voltios en serie con una resistencia de 12 kiloohms. Y eso es todo. El cuarto y último punto es evaluar los resultados. Entonces ponemos que los datos sean lógicos y que sea consistente. Bien. Proseguimos ahora con el teorema de Norton. Este teorema establece que un circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formando una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Acá tenemos un ejemplo de un circuito original y de un circuito equivalente a Norton. Acá tenemos el cálculo de la corriente de Norton. Utilizamos como circuito de carga un cortocircuito y en esta situación vemos que se cumple. En el cálculo de la resistencia de Norton tenemos
Partimos del equivalente de Thevenin y aplicamos la transformación de fuentes. Además, teniendo en cuenta, vemos que también se cumple la regla y obtenemos un resultado óptimo. Ahora proseguimos a la realización de un ejercicio del teorema. A continuación vamos a resolver un circuito por el teorema de Norton. Este es nuestro circuito con una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Acá tenemos nuestros puntos A y B. Vemos que si no tenemos estos puntos no podemos resolver el análisis del circuito por Norton. El primer paso es separar el circuito y el segundo paso separar el A y B. Y nos quedaría de esta forma. Separamos A y B del circuito original. Así nos queda la fuente de corriente, la fuente de voltaje, las dos resistencias y lo que vamos a calcular que es A, B y A. El segundo paso, dar todas las fuentes que viene siendo la de voltaje y la de corriente y nos quedaría de esta forma. Aquí ya producimos un cortocircuito, ya nos queda esto y acá simplemente desconectamos la fuente de corriente. Solo nos quedan las resistencias. Esta es la resistencia equivalente de Norton. Nos queda un circuito en serie y recordamos que las resistencias en serie se suman, es decir, sumamos los 4 ohmios que tenemos arriba más los 6 ohmios que tenemos arriba y nos da un resultado de 10 ohmios. El tercer paso es redibujar el circuito que teníamos originalmente, ahora produciéndole un cortocircuito entre el punto A y el punto B, para poder calcular la corriente que hay en Norton. El circuito nos quedaría de esta forma. Aquí tenemos las dos resistencias, la fuente de corriente, la fuente de voltaje, el punto A y el punto B con el cortocircuito producido. Acá y acá, que sería cerrando la resistencia para que nos dé el cortocircuito. Ahora debemos analizar las corrientes. Lo vamos a analizar por el análisis nodal, que viene siendo las corrientes que entran son igual a las que salen. Aquí entra esta corriente y estas son las que salen. A la corriente que entra la vamos a llamar I0 y a las que salen I1 y I Norton, que es la que nos interesa resolver. Tenemos que las corrientes que entran son I0, que es igual a las corrientes que salen, que son I1 más I Norton. Las corrientes que entran son de 8 amperios. Y nuestro punto del análisis nodal lo vamos a llamar BN o voltaje Norton, como deseen. Entonces tenemos que BN menos los 16 volts que tenemos sobre la resistencia que tenemos, que son de 4 ohms, más lo que nos interesa hallar IN, que es igual a BN. Como no tenemos ninguno que le resta ni le suma, lo vamos a hacer sobre la resistencia que tenemos, que son 6 ohms. Entonces nos queda así: 8 igual a BN menos 16 volts sobre 4 más BN sobre 6 ohms. Entonces podemos separar este término y nos quedaría de la siguiente manera: 8 es igual a BN sobre 4, que es el que tenemos aquí, menos, si hacemos 16 entre 4 nos da igual a menos 4, más el BN original que tenemos, menos 6. Y ya que tenemos todo esto, podemos simplificar la fórmula y nos quedaría, está restando, pasa al otro lado sumando y nos quedaría 4 más 8, que es igual a 12, es igual a BN sobre 4 más BN sobre 6. Lo único que hicimos fue quitar este signo y ubicarlo de este lado.
los 4 más 8 nos da 12 y Bn cuarto más Bn sextos es lo mismo que tener un cuarto más un sexto, entonces lo hacemos en una forma con la calculadora que es igual a 5 doceavos de Bn. Ahora, lo que nos interesa saber es cuánto equivale Bn. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar Bn. Y nos queda que es igual a este que está dividiendo, pasa al lado a multiplicar. Nos quedaría los 5 que están multiplicando pasan al otro lado dividiendo. Lo resolvemos y nos queda 12 por 12 es igual a 144 sobre 5. Esto es igual a Bn. Ahora lo resolvemos. 144 sobre 5 es igual a Bn, que es igual a 28.8. Ya tenemos Bn, entonces ahora lo que vamos a hallar es el equivalente de la corriente Norton. Entonces, para hallar la corriente de Norton vamos a tener que la corriente de Norton es igual al voltaje de Norton sobre 6, que era lo que teníamos en la ecuación original. Entonces tenemos lo que es el voltaje y lo vamos a hacer de la siguiente forma. La corriente de Norton es igual a los 28.8 que tenemos del voltaje, que sería volts, sobre los 6 ohms que teníamos al inicio también de la fórmula. Resolviéndolo nos queda que la corriente de Norton es igual a 4.8 amperios, que eso era lo que necesitábamos saber.